Después de una larga espera llega la temporada final de Shingeki no Kyojin. Este anime que se volvió la puerta de entrada para muchas personas al mundo del anime está llegando a una conclusión que no escapa a la controversia. Dudas por fuera de lo que la historia se tratará se despertaron luego de que se anunciara que iba a cambiar de estudio. ¿Logró Mappa estar a la altura? ¿Valió la pena tanta espera? Todo eso va a ser respondido en el siguiente video. En la temporada anterior de Shingeki no Kyojin aprendimos la verdad detrás de las murallas. Nos dimos cuenta de que el mundo es mucho más complicado de lo que podríamos haber anticipado. Todo es mucho más grande de lo que suponían Eren y sus compañeros. Aprendimos, por ejemplo, que la raza Eldiana ha sido utilizada como el chivo expiatorio del gobierno de Marley, discriminados y perseguidos por el supuesto crimen de llevar la sangre de Titán en sus interiores y de haber tratado de crear un imperio en el pasado. Vimos que Eren lleva en él el poder del titán fundador, pasado por su padre. También conocimos que Seke es su medio hermano y la verdadera identidad del titán bestia. Muchas revelaciones que dejaron seteado en gran parte todo el pasado. Ya conocemos todo básicamente lo que necesitábamos saber para poder adentrarnos en esta temporada final. El episodio arranca de una manera muy diferente a lo visto hasta ahora en Shingeki no Kyojin. Nos muestra una perspectiva que cambia radicalmente y en este inicio de la temporada final se nos arroja directamente a la guerra que está teniendo Marley con una nación X. Luego de pasar 3 temporadas cimentando a esta gente como el aparente villano de la historia, todo lo que tiene que ver con Marley y su odio hacia los eldianos y toda la propaganda que difundieron para hacerlos parecer herederos del demonio, parecería difícil pedir que empaticemos con su causa en este capítulo. Sin embargo, si prestamos atención, el verdadero foco del episodio está puesto sobre la gente eldiana que está metida en esta guerra, algunos contra su voluntad, como vemos en el caso de estas bombas que son arrojadas desde los aviones o los soldados suicidas que están sufriendo, que son básicamente la vanguardia que deben recibir la peor parte, y algunos quizás un poco más entusiasmados, como los candidatos a heredar el poder del titán acorazado, que son quizás el foco central de este capítulo. Entre ellos tenemos a Falco, que parecería ser la figura central del grupo. También están Gaby, Sofía y Udo. Falco y Gaby serían como los dos polos opuestos, uno mucho más compasivo y por su parte Gaby, que parece haberse tragado la propaganda de Marley tanto como para estar dispuesta a arriesgar completamente su vida en un intento de cumplir con lo que para ella es su glorioso destino de heredar el poder del titán. Arrancar la temporada con un nuevo elenco siendo el foco central es algo difícil de cumplir, y si bien el capítulo trastabilla un poco en lo que tiene que ver con la exposición, porque tenemos no solo que explicar una guerra que casi está terminando, sino también un salto temporal de 4 años, en lo que respecta a los personajes centrales, lograron dejar totalmente en claro quiénes son y qué implicancia van a tener en la historia, al menos en el aspecto temático. Y en este apartado es quizás en uno de los que tenía más reticencias antes de comenzar la temporada. Los eldianos claramente son un paralelo del pueblo judío, particularmente durante la época de la Segunda Guerra Mundial. Las historias usualmente al retratar a este grupo de gente suelen tener varios problemas, y esto ocurre tanto en relatos orientales como en relatos occidentales. Y muchas críticas de hecho llegaron a Shingeki no Kyojin sobre este aspecto cuando la información se reveló, y debo admitir que en un principio la idea me pareció manejada con cierta desprolijidad. Además, el hecho de que Isayama, autor del manga, sea un negacionista de los crímenes de guerra japoneses en este periodo, en verdad no ayuda a la causa. Sin embargo, al ver cómo la historia lo trabajó, debo reconocer que la temática tiene un basamento muy sólido en su ideal antiguerra y en plantear a la gente eldiana como víctima de una violenta propaganda impuesta por el gobierno de Marley. Y en gran parte esto lo logra con la imagen tan cruda y violenta
cruenta que tiene a la hora de retratar las atrocidades de la guerra. En este capítulo de hecho tuvimos mucho de eso. Por ejemplo, lo que fue para mí personalmente más fuerte es ver a la gente eldiana siendo usadas como bombas literales cayendo de un avión. Asimismo, el opening ayuda a dejar bastante claro el mensaje antiguerra y toda esa idea detrás que hay. De hecho, el opening, debo reconocer que causó mucha controversia. Como espectador casual, no me parece un tipo de opening que vaya a escuchar en cada episodio, al menos en lo que respecta a la música en sí. No es algo que personalmente me convoque y me atraiga, pero claro, y debo admitir que existe una carga pesada temática dentro de lo que nos están narrando, tanto en las imágenes como en la música que utilizan. Alguien mucho más fanático que yo de seguro podría hacer un mejor análisis de todo lo que implica esos minutos, esos segundos de opening que tenemos, pero personalmente, al no ser un súper fanático de Shingeki no Kyojin y al no conocer todo el trasfondo y todo lo que tiene que ver con esta historia, en verdad lo veo como algo que quizás saltearía en el siguiente capítulo. Pero bueno, no es sorpresa que un opening de Shingeki no Kyojin cause controversia, venimos teniendo eso ya últimamente, y también debo reconocer que MAPPA está haciendo un genial trabajo. Si bien es cierto que este es por ahora el primer episodio nada más, no debemos anticiparnos porque usualmente los problemas que surgen a la hora de ver estas grandes producciones animadas tienen mucho que ver con la consistencia Haikyuu. Pero bueno, si tenemos en cuenta la inmensa presión que hay sobre MAPPA y los horarios laborales infernales que tienen los animadores y que en medio pasó el COVID, en verdad debo decir que lo que hicieron en este capítulo fue asombroso y habría que tener un poco de paciencia si en el futuro llega a recaer de alguna manera la calidad, si no llega a ser siempre 100% consistente. Seamos honestos, WIT tampoco nos entregaba en todos los capítulos episodios geniales en cuanto a animación y el apartado técnico. Lo que más importa es que se enfoquen en las escenas de acción y en esas que requieren un mayor dinamismo en todo lo que tiene que ver con el espectáculo visual. Si bien no leí el manga, estoy seguro de que se van a venir muchos capítulos que van a ser mayormente diálogos, así que en esos es como que no van a tener tantas presiones. Y MAPPA hace un muy buen trabajo en lo que tiene que ver con la dirección, hay buena combinación además del 2D con el CGI, los movimientos son fluidos. Es cierto que a diferencia de WIT, la propuesta de MAPPA al dibujar a los titanes deformes es un poco menos chocante y dramática, están como quizás más incorporados al mundo, pero también se puede hacer una lectura dentro de esto, porque previamente los titanes eran monstruos desconocidos, así que el hecho de que su diseño y su manera en cómo estaban coloreados, esos trazos tan gruesos y tan violentos que tenían, esos colores, esas sombras que los hacían destacar del entorno, tenía mucho sentido, porque eran nuevamente villanos desconocidos y entidades que venían a disrumpir toda la normalidad de estos personajes. Sin embargo, ahora ya conocemos su historia, conocemos su pasado, conocemos su trasfondo, así que tiene mucho más sentido que se vean más incorporados al fondo. Pero bueno, como reintroducción a la historia debo reconocer que Shingeki no Kyojin volvió con bombos y platillos en un gran nivel y con una propuesta que me parece más que interesante, así que no puedo esperar por ver hacia dónde nos va a llevar esta historia. Pero bueno, como siempre les digo, eso no es nada más que mi opinión. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué les pareció este primer episodio de la última temporada de Shingeki no Kyojin? Cualquiera sea su comentario, déjenlo en la sección de abajo y nosotros nos vemos en el siguiente video.